Ok, vamos a analizar las fórmulas para calcular ciertos elementos de un polígono regular. Primero, los ángulos. Para la medida del ángulo central vamos a aplicar esta fórmula 360 dividido entre n. N representa en este caso la cantidad de lados que tenga el polígono, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular la medida del ángulo central dividimos 360 entre n. Ahí ya sería cambiar la n por los lados que me pidan que calcule. Digamos, si fuese un pentágono tiene 5 lados, entonces sustituiríamos la n por 5. Para la medida del ángulo externo aplicamos esta fórmula 360 entre n. Observen que es exactamente la misma fórmula. Por eso vamos a asegurar que siempre en todo polígono regular la medida del ángulo central va a ser la misma que el ángulo externo, ¿de acuerdo? Eso se cumple siempre. Para la medida del ángulo interno vamos a aplicar esta otra fórmula, 180, y entre paréntesis colocamos n menos 2. N igual va a ser la cantidad de lados que tenga el polígono. Y todo esto lo colocamos en forma de fracción sobre n, es igual la cantidad de lados. Lo que ponga acá lo coloco aquí también. Para el total de diagonales vamos a aplicar esta otra fórmula. Aquí dice n por n entre menos 3. N por n menos 3, n menos 3 entre paréntesis, y todo eso dividido entre 2. Igual, la n significa cantidad de lados del polígono, ¿de acuerdo? Entonces, lo que coloque aquí, lo coloco aquí también, ¿de acuerdo? Porque es la misma n. Y eso nos daría entonces el total de diagonales que tenga el polígono. Perímetro, recuerden que es siempre la suma de todos los lados. Pero si el polígono es regular, todos los lados son iguales. Entonces, en vez de ir sumando uno por uno, queda más fácil multiplicar L, que viene siendo la medida de uno de esos lados, por la cantidad de lados que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, si es un polígono de 6 lados y cada lado mide 3, entonces sería multiplicar 3 por 6. Esto nos daría el perímetro de este polígono. Y para el área vamos a usar esta formulita, perímetro por A. Esta A significa apotema, ¿de acuerdo? Que ya lo vimos en un video anterior, que significaba la apotema, ¿verdad? Dividido entre 2. Entonces vamos a analizar algunos ejemplos donde vamos a aplicar estas formulitas. ¿De acuerdo? Ejemplo 1, dice, determine la medida del ángulo central, el ángulo interno, el ángulo externo y el total de diagonales de un decágono. ¿De acuerdo? Entonces, un decágono es un polígono de 10 lados, entonces las fórmulas que aplicaremos o que aplicamos para calcular los ángulos solicitados en el ejercicio vamos a sustituir la n por 10, ¿de acuerdo? Como le mencionaba, la n significa número de lados y decágono, deca, significa 10, entonces decágono sería 10 lados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar la fórmula para el ángulo central va a ser 360 entre n. Entonces acá simplemente vamos a sustituir la n por 10. Eso simplemente lo resolvemos en la calculadora y finalmente nos da 36. O sea que el ángulo central de un decágono mide 36 grados. Un ángulo interno para un decágono, entonces aplicamos la fórmula. Esta es la fórmula para el ángulo interno. Como son 10 lados el decágono, sustituimos esta n y esta n por 10. Resolvemos toda esta operación en la calculadora y eso nos da 144. Quiere decir entonces que el ángulo interno de un decágono mide 144 grados, ¿verdad? Eso significa esta bolita que está aquí al lado arriba de cada número, grados. Los ángulos se miden en grados. Hay otras medidas, pero de momento vamos a usar los grados. Y el ángulo externo ya habíamos visto que se calcula 360 entre n, la n va a ser 10, y dividimos 360 entre 10 que nos da 36. Recuerden que el ángulo externo y el ángulo central miden igual. En este caso 36 grados. Entonces en todo decágono, no importa el tamaño que sea, los ángulos siempre van a medir estas medidas siempre. Y por último nos pedían el total de diagonales. El total de diagonales se calcula con esta fórmula, n y entre paréntesis n menos 3. La n ya dijimos que vale 10, entonces reemplazamos la n por 10 y esto lo resolvemos en la calculadora y finalmente nos da 35. Es decir que en un decágono
se pueden dibujar o trazar 35 diagonales en total. ¿Ok? Otro ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular el perímetro y el área. Pues dice, calcula el perímetro y el área de un pentágono regular si cada lado mide 12 centímetros y la apotema mide 8,26 centímetros. Entonces, un pentágono regular es un polígono que tiene 5 lados y todos los lados son iguales. Entonces, para calcular el perímetro era n por L o L por n, no importa el orden, o sea, el número de lados por lo que mide cada lado. Entonces, como son 5 lados y cada lado mide 12, entonces multiplicamos 5 por 12. Es decir, que el perímetro mide 60, ¿ok? ¿Por qué calculamos el perímetro? Bueno, porque para calcular el área ocupamos el perímetro. Y la fórmula para el área es perímetro por apotema, todo eso sobre 2, ¿ok? Y ya en el ejercicio nos decían que la apotema medía 8,26 y ya calculamos el perímetro que es 60, entonces todo esto lo acomodamos en la formulita para calcular el área de esta manera, 60 por 8,26, todo eso en forma de fracción sobre 2, ¿okay? El 2 es parte de la fórmula. Resolvemos esto en la calculadora y nos da finalmente esto, 247,8. Entonces, como el área son unidades cuadradas, en este caso centímetros, decimos que el área del pentágono mide 247,8 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Y entonces, en términos sencillos, así se calcula el perímetro y el área y algunos de los elementos que forman un polígono regular.